trovadores, quiero invitarles a este nuevo proyecto Trovit Cuentos y Leyendas, en el cual les traeremos una variedad de contenido para todas las edades, leyendas y cuentos de todo el mundo. Así que suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo estaré dejando en el comentario fijado y en la descripción de este video. Ayúdame a llegar a los primeros 100 suscriptores, que pronto estaremos subiendo contenido. Agua de calzón, escrito por Lunita Azul, Laura B., la bloguera del terror. ¿Ya viste, Andrea, el nuevo doctor que llegó a la clínica del pueblo? Ah, sí. Dicen que está re joven y guapo. ¿Será soltero? De seguro va a andar trayendo a todititas las mujeres del pueblo. Pues ni tanto, ¿eh? Ha de ser como todos. Se acuestan con todas y se van dejando harto hijo regado. Era la conversación de dos mujeres que sostenían en la plaza principal del pueblo, mientras me dirigía a llevar un mandado a mi abuela. Cuando me fue acercando para lograr escuchar mejor, se quedaron en silencio, mirándose una a la otra, y de inmediato se despidieron tomando rumbos diferentes. Me había inquietado tanto que un nuevo doctor había llegado al pueblo, y peor aún que éste estaba a gusto, por lo que la curiosidad me invadió por todo el cuerpo y decidí ir a la clínica fingiendo un fuerte dolor de cabeza. Cuando llegué, noté que estaba una enfermera en el recibidor, la señora Amalia, siempre atendiendo con ese mal carácter. Cuando me miró me preguntó qué necesitaba, pero antes que pudiera responderle, me advirtió que ya no había fichas disponibles para una consulta. En esos momentos, un joven apuesto, el más hermoso que hubiesen visto mis ojos, salió de un consultorio con una bata blanca impecable. Alcancé a mirarle sus ojos color miel y llamó al siguiente paciente de inmediato, pero después, antes que regresara adentro, fingió un fuerte dolor de cabeza junto con un desmayo. «Señorita, señorita», escuché que me gritaban mientras el doctor sostenía mi mano para detectar mi pulso. Yo no reaccioné para que el doctor me cargara y me llevara adentro del consultorio. En ese momento me recosté en la camilla y checó mis signos vitales, ordenando a la enfermera que le proporcionara alcohol y algodón. Sentí que era el momento para que el doctor me conociera y pudiera fijarse en mi belleza, pues de antemano sabía que yo era la mujer más deseada del pueblo, y a mí ningún hombre se me escapaba. Cuando la enfermera me puso el algodón, comencé a mover la cabeza fingiendo reaccionar. La señora Amalia me miró en esos momentos con desconfianza, dando a entender que su expresión facial que había fingido el desmayo. Pero eso no me importó, porque al fin estaba en el consultorio con el doctor. «Bueno, parece que ya reaccionó, señorita». Me quedó mirando, preguntando mi nombre con un gesto en su rostro. «Ah, me llamo Luciana. Gracias por ayudarme, doctor». Mis mejillas se tornaron de color rojo mientras el doctor se iba a su escritorio preparando una receta. «¿Y qué le traía por el consultorio? ¿Venía a consulta?», me preguntó después de anotar algo con un bolígrafo negro con cubierta como de metal. «Realmente sí. He tenido fuertes dolores de cabeza en toda la semana, pero la enfermera me advirtió que ya no había consultas por el día de hoy». Mostré mi hombro descubierto por mi blusa, para que el doctor se interesara un poco en mi persona, pero él no se dio cuenta y solo me dio la receta con las indicaciones generales para mi malestar. Molesta por no haber conseguido lo que realmente quería, me retiré del consultorio expresando en mi rostro aquella furia que me consumía. A la mañana siguiente era sábado. Junto a la parroquia se llevaba a cabo un tianguis para que la gente del lugar vendiera sus productos. En esos momentos acompañé a mi abuela a vender sus hierbas medicinales. Ella se dedicaba a curar a las personas sus males y daba algunos remedios para aliviar malestares. En pocas palabras, ella era la curandera del pueblo, pero algunas personas la llamaban bruja.
En realidad, ella también poseía esos dones, pero siempre los utilizaba con mucho cuidado, porque decía que podía tener consecuencias fatales. Por eso trató de enseñarme lo que creyó que debería saber, pero lo que ella nunca supo es que fui capaz de apropiarme de ciertos conocimientos sin que ella se diera cuenta. Es por ello que siempre conseguí lo que yo quería y tenía a cualquier hombre a mis pies. El doctor iba llegando a la clínica. Miré que varias muchachas lo saludaban y él les sonreía. Entonces, sin querer, puse una expresión de molestia. Mientras mi abuela se daba cuenta del enojo que salía hasta por mis ojos, ella se preocupó y sus palabras serias me dijo: ¿Qué pretendes, Luciana? No me digas que ya te encaprichaste con el doctor. ¿Cuál doctor? Le contesté fingiendo mientras no le quitaba la vista al doctor. Por favor, Luciana, si parece que te tiene hipnotizada, no le quita los ojos de encima. Estás equivocada. Solo que me llamó la atención sus atenciones con aquellas muchachas. Ah, pero así son todos. No vienen a ilusionar a las muchachas y ya jamás regresan. De pronto, aprovechando que mi abuela había ido al baño, me dirigí a donde estaba el doctor y lo encontré comiendo tacos de canasta. Me acerqué para agradecerle sus atenciones que tuvo aquella ocasión en la clínica, pero él solo me respondió: solo estoy cumpliendo con mi deber. No miré que mostrar algún interés en mi persona, a pesar que me miraba provocativa y los hombres que pasaban por ahí me lanzaban varios piropos. Él solo me sonrió y seguía comiendo sus tacos. Al ver que no conseguía nada, me fui molesta del lugar, tratando de entender por qué no me miraba mi belleza. Era el primero que me rechazaba de esa manera y de ninguna forma lo iba a permitir. Al llegar al puesto de mi abuela, ella me estaba esperando muy enojada. Luego me preguntó que a dónde había ido, pero no pude decirle nada. Tenía el coraje atorado hasta la garganta. De pronto, un encargado de la parroquia pasó anunciando con una alta voz la feria anual del pueblo. Con todo lo que me había provocado el nuevo doctor, lo había olvidado por completo. Y entonces algo se me ocurrió para que al fin pudiera conquistarlo, antes que se fijara en otra muchacha de las que aún quedaban solteras. Corrí a la mercería para comprar unas telas nuevas, de esas un poco caras que parecen de seda fina. Como no tenía el dinero, tuve que tomar del que mi abuela guardaba en aquel viejo cajón, pero no me sentía mal, porque solo lo tomaría prestado. Total, después se lo devuelvo, pensé sin remordimiento. Confeccioné un lindo vestido para verme lo más linda posible y cuando había llegado el gran día, lucía bella y radiante, mejor que nunca. Hola, ¿te puedo acompañar?, me decían varios hombres y muchachos del pueblo, pero yo no tenía interés en ninguno de ellos. Estaba esperando a mi doctor. Después de parar un rato a buscarlo, al fin lo vi llegar vestido con botas y chamarras de color miel. Oh, me gustan los vaqueros, exclamé. Me acerqué con mucho cuidado para poder coquetearle. Él al verme llegar me sonrió y siguió de pie observando el evento de la feria. Después intenté hacerle plática y cuando escuché tocar una pieza musical de un grupo norteño, le dije si me podía invitar a bailar. El doctor muy amable aceptó la invitación sin pretextos. Entonces nos acercamos a la pista y logré poner su mano en mi cintura. Al escuchar la canción siguiente, un poco romántica, lo miré a los ojos e intenté provocar que me besara. Pero al ver mis intenciones, él reaccionó inmediatamente, pero no como yo esperaba. Espera, ¿qué estás haciendo? Detente. Esquivó mi boca al acercarse a la suya. ¿Qué es lo que pasa? ¿Acaso no te gusto? Lo siento, pero no puedo corresponderte. ¿Por qué? ¿Será que estás comprometido? Así es, y me voy a casar en unos meses. Al escuchar las palabras del doctor, mi corazón quedó partido en dos pedazos, y frustrada por la furia que me inundaba por dentro,
Caminé hasta la casa de mi abuela tratando de buscar la manera de hacerle pagar por su rechazo. Ella no se encontraba por el momento, ya que la habían invitado a cenar en una de las casas que acostumbraban a realizar una merienda en honor a la feria. Echando chispas de coraje, me fui a mi cuarto y saqué de mi cofre una hoja de un libro de mi abuela, donde se encontraba escrito un ritual. La noche se convirtió en un ambiente helado anunciado por una tormenta. Los truenos alumbraban los cielos y de golpe un rayo partió en dos un árbol que estaba fuera de mi casa. Leí con atención la descripción de la hoja, donde advertía claramente que una vez realizado, no habría revocación alguna, es decir, que jamás se iba a poder deshacer. Ahora sí me las vas a pagar. Ya veremos si todavía piensas casarte con tu querida novia. Pensé en voz alta mientras preparaba todos los insumos que necesitaba para aquel ritual. Realicé todo el proceso siguiendo las indicaciones. En la hoja estaba escrito con letras grandes: agua de calzón para tener a cualquier amante. En el momento que terminaba de culminar el proceso del ritual, recordé que mi abuela me dijo que realizarlo era demasiado peligroso, porque en un principio se tiene la felicidad con el hombre amado, pero después este se iba a convertir en el mismo infierno. Pero en esos momentos no me importó las advertencias de mi abuela, y cuando me di cuenta, el proceso ya había terminado. Entonces una ráfaga de viento apagó las velas que me alumbraban, mientras que otro estruendo ocasionó fallos en la energía eléctrica. El resultado de aquel ritual fue una pequeña sustancia que realicé a base de los fluidos vaginales que se encontraban plasmados en mi ropa interior. Los tomé para poder crear una bebida que iba a dar al doctor al día siguiente, siguiendo la indicación de hacerlo a las 12 p.m. Todo marchó a la perfección. Ese día llegué a la clínica con una herida en el dedo al cortarme con el cuchillo. Era obvio que la lesión la hice exactamente a propósito, para que pudiera atenderme el doctor. Y como recordé que le gustaba tomar café todo el día, en un descuido le logré agregar la sustancia en su taza que utilizaba en esos momentos. Cuando terminó de curarme, se dirigió a su escritorio a tomar un sorbo de café mientras escribía en la receta. Sus palabras fueron muy cortantes y se notaba que estaba muy apenado por lo sucedido durante la feria. Pero eso no me importó, porque al fin había logrado el objetivo, que se tomara la sustancia, y ahora solo iba a esperar que ésta hiciera efecto. Al día siguiente escuché que tocaron la puerta de la casa de mi abuela. Al bajar de mi habitación, miré que era el doctor con una mala expresión en el rostro. Entonces me miró, que estaba al pie de la escalera, y se acercó a saludarme. Luego mi abuela, al ver que venía a verme especialmente a mí, se retiró y nos dejó solos. «Oh, hola, ¿cómo estás?», decía el doctor, tartamudeando sin poder articular palabra alguna. «¿Qué le trae por aquí, doc?», le dije tratando de hacerme la disimulada. «Pasaba por aquí y me pregunté si te gustaría ir a dar una vuelta por la plaza. Es un día precioso». «Me encantaría», le dije muy entusiasmada. Entonces el doctor me esperó para que me arreglara un poco, y cuando estaba lista bajé de mi habitación. En esos momentos él no dejaba de mirarme, y de pronto se acercó y me dijo al oído: «Eres la más hermosa de todas las mujeres». Al escuchar las palabras del doctor, me di cuenta que el ritual al fin había hecho efecto. Entonces solo me quedaba comenzar a disfrutar el momento, y eso hice a partir de ese día. Me encontraba tan feliz porque mi amado al fin había roto su compromiso de la ciudad y me juró que yo era la mujer de su vida. Nos veíamos todos los días y siempre me acompañaba a todo momento. Hasta pensé que había dejado su trabajo en la clínica, pero me enteré que salía sin permiso y estaban a punto de despedirlo. Total, no le di importancia porque permanecía conmigo todo el tiempo, tal como lo anhelaba. Sin darme cuenta pasó el tiempo y su comportamiento, en vez de que fuera felicidad para mí, se volvió insoportable. No me dejaba sola ni un momento
y en todos lados quería acompañarme. Dejó de trabajar en la clínica y nos fuimos a rentar un cuarto para vivir, pues mi abuela ya no aguantaba todos los días en mi casa. Conforme pasaban los días, su temperamento se salió de control. Sus celos aparecieron a tal grado de pelearse con cualquier hombre de la calle porque según él me estaba mirando. Me prohibió usar mis vestidos y también las minifaldas, por lo que tuve que comprarme ropa de esas que usaban las ancianas y me veía horrible, pero eso a él le agradaba, que ningún hombre me pudiera voltear a mirar. La asfixia llegó a tal grado que un día decidí abandonarle, pero su reacción fue la peor, porque terminó lastimando mi cuerpo con los golpes que me propinó. Entonces esa noche fui a parar a la clínica del pueblo. La enfermera me miró con descontento y con una expresión de satisfacción me curó las heridas susurrando al final, frente a mi rostro: creo que es lo que te merecías. Al regresar a casa de mi abuela, ella me estaba esperando sentada en la sala. Tenía una expresión de enojo y descontento que no podía ocultar en sus ojos. ¿Qué sucede, abuela? ¿Estás bien?, le pregunté asombrada mientras intentaba sentarme en un espacio del sofá. ¿Qué hiciste, Luciana? Ella se acercó a mí mostrándome un viejo libro que tenía en sus manos. Después lo azotó sobre la mesa furiosa. Te estoy preguntando qué hiciste, gritaba con voz eufórica que me hizo retumbar en mis oídos. No, no sé de qué me habla, titubeé mientras intentaba evadir su mirada, pero ella me seguía con sus ojos que parecían fuera de órbita, con lo enfadada que estaba. No te hagas la tonta, ¿te das cuenta de lo que hiciste? Despertaste algo maligno que acabará contigo. ¿Eso quieres? ¡Estúpida! Mi abuela no podía contener la furia que en esos momentos estaba desatando, y yo era la primera vez que la veía enojada de esa manera. En sí, claramente sabía las consecuencias que podían presentarse al haber jugado con la magia que solo ella tenía derecho a utilizar. De repente, algo tocó la puerta de manera insistente. Mi abuela preguntó quién era y al no tener respuesta se asomó por la ventana, pero no había nadie. De inmediato ella comenzó a calmarse y entonces me ayudó a levantarme del sillón para llevarme a mi cuarto, diciendo las últimas palabras: después hablamos. Me recosté un rato en la cama y escuché que mi abuela había salido de la casa. Al mirar por la ventana de mi habitación, observé que ella salió a toda prisa llevándose la vieja camioneta. Al preguntarme dónde habría ido, volví a la ventana y allí estaba de pie el doctor mirándome con esos ojos que se penetraban en los míos. Asustada traté de bajar a la sala para cerrar la puerta con llave, pero era demasiado tarde porque él ya estaba adentro, sentado en el sillón. ¿Qué quieres?, le pregunté temblando de miedo. Solo quiero que hablemos, me dijo fumando un cigarrillo. Tenía un semblante pálido y sus ojos se miraban medio saltones. No tenemos nada de qué hablar. Vete, por favor, le insistí abriendo la puerta para que se marchara. Pero en esos momentos él se levantó del sillón y me tomó del cuello con la intención de ahorcarme. ¿Qué estás haciendo?, le dije casi sin poder hablar, porque mis fuerzas se iban debilitando, sintiendo que este era mi final. No sé qué me hiciste, Luciana, pero no puedo estar sin poder tenerte. Te necesito para mí, solo para mí. El doctor apretó mi cuello con más fuerza, lentamente hasta que sentí que mi vida se iba apagando. De repente de la bolsa de mi pantalón saqué un prendedor que tenía un pico filoso y sin pensarlo enterré el objeto en el cuello del doctor. Creo que había dañado una arteria, porque comenzó a desangrarse sin que pudiera pararle la sangre. Y en cuestión de segundos, sus ojos se salieron de control, cayendo al suelo. Me eché a llorar por lo sucedido. Al fin el doctor yacía en el suelo sin vida y yo me había convertido en su asesina. Al regresar mi abuela miró aquella espantosa escena y con la cara llena de terror se acercó hasta donde yo estaba y me preguntó con tanta ansiedad: ¿qué hiciste, tonta? ¿Lo mataste? Él quería matarme,
Le dije con mis palabras entrecortadas con sollozos. ¿Voy a ir a la cárcel? No, no, eso nunca. Mi abuela ordenó sus pensamientos por unos segundos y cavó un hoyo detrás de nuestro jardín, ahí donde nadie había entrado, pues era un lugar especial para ella, sin saber por qué. Llevamos al doctor y lo enterramos en ese lugar, jurando que jamás íbamos a mencionar lo sucedido. Al fin, en los rumbos del pueblo siempre habían incidentes por la delincuencia, y eso es lo que iban a creer que le sucedió al doctor, que fue víctima de los vándalos. El tiempo pasó y todo salió como lo habíamos planeado. La policía declaró oficialmente desaparecido al doctor, cerrando el caso, y yo me encontraba más tranquila y con satisfacción. Sin embargo, nunca pensé que esa noche iba a comenzar mi verdadera pesadilla. Estaba cansada de ayudarle a mi abuela en su pequeño negocio de hierbas medicinales. Me fui a recostar sin cenar nada porque no tenía hambre. En eso sentí que me tocaron el hombro cuando iba subiendo las escaleras y la temperatura comenzó a descender por unos segundos. El miedo recorrió mi cuerpo, así que subí lo más rápido posible para abrigarme bajo mis cobijas. Pero cuando estaba a punto de pisar el último escalón, algo jaló mi pie de mi tobillo y caí rodando por las escaleras. Estando tendida en el suelo, miré unos zapatos de hombre que estaban frente a mí, junto a mi cabeza. Al levantar la mirada, mis ojos no lo podían creer. Era el doctor, con la ropa llena de tierra mojada. ¿Me extrañaste, perra?, me preguntó riendo a carcajadas. Me tomó de los cabellos para levantarme, y al mirarlo a los ojos, estos resplandecieron con una luz de color rojo. De sus mejillas colgaban pedazos de carne en proceso de descomposición, mientras que podía ver las larvas que salían y entraban por aquellos trozos de carne convertidos en agujeros. ¡Déjame!, intenté golpearlo nuevamente, pero al darle con un palo en el rostro, este me quedó mirando y nuevamente sus ojos rojos resplandecieron. Tú me creaste, quisiste que nunca me alejara de ti en la vida ni en la muerte, y por eso aquí estoy, mi amor. De repente mi abuela entró por la puerta y como arte de magia el doctor ya no estaba. Asustada corría a sus brazos como cuando era pequeña y lloraba desconsolada. Perdón, abuela, le dije llorando con un llanto ahogado que casi no se escuchaba en mi garganta. Yo fui quien hizo este hechizo, pero solo quería que me mirara, y él regresó de la muerte. Nunca me dejará en paz. Los ojos de mi abuela estaban aterrados y no podía ocultar su preocupación. Ella me explicó que lo que había hecho era irrevocable, y esas eran las consecuencias de haberle dado al doctor agua de calzón para que pudiera amarme. Desde esos momentos no puedo hacer que se vaya y me deje en paz. Todas las noches aparece en un lugar de la casa para poder atormentarme. Sus ataques son cada vez más violentos, que mi abuela tiene que intervenir para ayudarme. Ya fui a parar varias veces al hospital, pero después de unos días vuelve para atacarme. Mi abuela pidió ayuda a otras personas con los mismos dones y decidimos huir de aquella casa, aunque sabemos que eso no cambiará en nada, porque a donde quiera que yo vaya, él aparecerá ahí para intentar cumplir lo que yo deseé en un principio: estar juntos para siempre, aún después de la muerte, más allá del infinito. Mi dulce venganza, escrito por Lunita Azul, Laura B., la bloguera del terror. Yo era una persona un poco tímida y reservada en mis relaciones sociales, es decir, no convivía con mucha gente. Es por ello que podría decir que fue fácil que ciertas personas me terminaran engañando y traicionando. Vivía en una familia de buenos valores y costumbres. Mamá era muy reservada y papá algo machista. Me dediqué entonces a mis estudios, enfocada a sacar las excelentes calificaciones que daban créditos a los esfuerzos de mis padres por costear los gastos que necesitaba para estudiar. De esta manera, mi actitud insegura y reservada no me permitía tener amigos y amigas. Cuando entré al bachillerato, podría decir que mi vida cambió por completo, debido a que era para mí muy difícil lidiar con mis compañeros y compañeras.
No era la clase de persona que a mí me llamara la atención para relacionarme. Aquellas chicas y chicos tenían muchas preferencias por salirse de fiesta y sobre todo a eventos donde la bebida estaba muy presente. Dichas situaciones para mí no daban créditos a mis valores y buenas costumbres, por lo que me alejé de ellas. Un día entró a mi aula una alumna nueva que venía de otra escuela. Ella se había mudado con su familia a mi colonia, por lo que teníamos nuevos vecinos. Al momento en que la vi, era tan parecida a mí que de inmediato hubo química de amistad y comenzamos a relacionar nuestros pocos gustos. Angélica desde entonces se convirtió en mi mejor e inseparable amiga. Ella sabía todo de mí, mis secretos, mis sentimientos. Prácticamente era mi alma gemela y sentía que en ella tenía la hermana que nunca tuve. Cabe mencionar que yo soy hija única, debido a que mi madre por complicaciones no pudo tener más hijos. Todos los días charlábamos en la escuela y de tarde ella iba a mi casa y yo a la suya. Desde esos momentos nos volvimos inseparables. Sin embargo, aquello tan bonito que habíamos creado sin tener un lazo de sangre, pronto se iba a ver destruido por la traición, situación por la cual el perdón para mí fue imposible darlo. Al segundo año de preparatoria conocí a un chico de la web. Debo reconocer que al principio no quería ninguna amistad que no fuera con Angélica, pero este muchacho me insistía tanto en platicar que terminé aceptando su amistad. El tiempo pasó lo más rápido posible. Aquel chico llamado Raúl comenzaba a ser demasiado importante para mí, tanto que empecé a sentir cosas que jamás había sentido y eran muy difíciles de explicar. Había comenzado a sentir amor por él, aunque no sabía qué era ese sentimiento en realidad. Solo sabía que Raúl ya era muy importante en mi vida, aunque no sabía cómo era físicamente. Se lo comenté, por supuesto, a Angélica. Desde el principio ella sabía todos mis secretos, por lo tanto era obvio que tenía que compartir mi felicidad. Una tarde chateando con Raúl, me dijo que se mudaría de ciudad por cuestiones laborales de su papá, aunque quiero aclarar que nunca nos habíamos visto en persona. En realidad yo tenía miedo de tenerlo frente a mí. Lo anterior no me preocupaba tanto. Ya juramos que por siempre íbamos a estar en contacto por la web y quizás algún día nos podríamos conocer. Una noche escuché movimientos en la casa de los vecinos que estaba deshabitada. Me apresuré a asomarme por la ventana y, oh sorpresa, la estaban a punto de habitar. Era una familia de 4 con una pequeña niña de 8 años y un joven apuesto como de 16. Debo reconocer que me quedé impresionada con el muchacho, pues era la primera vez que detenía la mirada a contemplar un bello rostro. A la mañana siguiente en el colegio escuché sobre un alumno nuevo que había entrado a mi clase. Yo el día anterior me había ausentado por cuestiones de salud, por lo que no supe las novedades hasta que me volví a incorporar. Al estar en el salón de clases, este chico llegó como todos los demás, y algo me decía que yo a él lo conocía de otra parte, por lo que me armé un poco de valor para acercarme a presentarme. Cuando lo tuve de frente, me dijo su nombre con apellidos y yo, para mi sorpresa, era mi amigo de la web, a quien le mandaba textos vía internet. Comenzamos a dar nuestras características y efectivamente habíamos estado chateando tanto que yo sentía que estaba enamorada de él. Sin embargo, no sabía si sentía lo mismo por mí. Comenzamos a acercarnos más. Se sentó junto a mí para seguir con nuestra amistad. Yo veía a ese joven muy pero muy guapo. Se me hacía el chico perfecto, siempre atento, educado y respetuoso. Nuestra amistad iba aumentando y mi amiga por supuesto que estaba enterada de cada cosa que me pasaba, ya que ella era como mi hermana y todo le contaba. Pero pronto comenzó a cambiar su actitud conmigo. En ocasiones me reprochaba que ya no convivíamos como antes, y es que tenía mucha razón, ya que me la pasaba con Raúl la gran parte del tiempo, y era obvio porque me gustaba estar ahora más con él. El tiempo pronto pasó y cuando me di cuenta ya casi se terminaba el ciclo escolar, es decir, íbamos a graduarnos de la preparatoria. Ocupada y emocionada por los preparativos del evento de fin de cursos, los alumnos de la generación organizaron una cena, un baile.
Para ello cada quien había escogido una pareja y Raúl por supuesto me había elegido a mí. Sin embargo, mi amiguita no tuvo suerte y no encontró con quién ir, por lo que le ofrecimos que nos acompañara. Así Raúl podía escoltarnos a las dos y bailar al mismo tiempo. Desafortunadamente mi amiga iba cambiando su forma de ser conmigo. Sentía en el fondo que algo le molestaba. Yo no era como antes, que todos nos contábamos o que disfrutábamos de nuestra amistad. Esa noche pasó algo increíble, totalmente para mí, ya que Raúl con un beso me dijo que yo le gustaba y por fin me pidió que fuéramos novios, por lo que yo estaba realmente feliz. Quería compartir ante todo mi felicidad con mi amiga Angélica. Realmente ella era mi hermana y ella debía saber la gran noticia que había cambiado mi vida. En pocas palabras, saber de mis sentimientos. Siendo novia de Raúl, ya no tenía mucho tiempo para mi amistad con Angélica, ya que debo reconocer que prefería estar todo el tiempo con él, que era mi amor. Realmente le amaba mucho y ya no podía estar sin él. Un día invitamos a salir a Angélica con nosotros al cine. Nos quedamos de ver en el parque que estaba cerca de nuestras casas. Ese día en particular Angélica se había demorado más de lo normal, así que Raúl se estaba inquietando y me pidió que ya no fuéramos. Yo le dije que no, que esperáramos un poco más. Minutos después de la espera se apareció a lo lejos una hermosa mujer elegante y conforme se iba acercando, no lo podíamos creer. Era mi amiga totalmente cambiada, es decir, un poco transformada de imagen. Realmente se veía muy hermosa y sobre todo sensual. La mirada de Raúl le pertenecía totalmente, lo que me ponía un poco incómoda, pero como era mi amiga, mi hermana, en mi interior hice una constante lucha para quitarme esa mala vibra que sentía en el momento. Nos fuimos al cine. Ese día observé que Raúl comenzó a tener atenciones con Angélica. En todo el tiempo de la salida, le complació sus gustos que tenía y eso a mí me estaba molestando totalmente. No lo podía creer. Estaba celosa de mi mejor amiga. Sin embargo, al verla tan guapa y cambiada, hizo que en mí naciera una inseguridad terrible. No me gustaba aquel sentimiento que estaba surgiendo desde mi interior. Al ver a Raúl impactado con la belleza de Angélica, me estaba matando por dentro, ya que yo estaba muy enamorada de él. Pasaron los días, Angélica se transformó en otra. Pasó a ser la chica callada y tímida, a la popular de la colonia. Todos la admiraban totalmente. Yo corría a mi cuarto y veía mi rostro en el espejo y me sentía muy fea al lado de mi mejor amiga, que ya estaba dejando de serlo. Y sucedió lo que tenía miedo. Raúl cambió totalmente su trato hacia mí. Buscaba pretextos para no verme y siempre andaba ocupado. Las atenciones y los cariños para mí se habían terminado y eso me estaba doliendo mucho. Un día recibí una nota en mi buzón. Era muy extraña porque no tenía ningún remitente. Lo abrí y la nota había unas palabras que decían: si quieres saber quién te ha traicionado de la peor forma, ve a esta dirección. Desconcertada por aquella nota, salí a ver si había alguien que me lo pudiera haber mandado, pero sin señales de nadie, lo que me ocasionó que en mi pecho casi se me saliera el corazón de las dudas y preguntas, las cuales me hacía en mi mente de manera constante. De tanto pensar y que la cabeza me diera las miles de vueltas, tomé mi bolso y salí a la dirección que ahí me indicaban con mucho cuidado. Realmente no sabía si estaba haciendo bien en seguir el juego de aquella nota. Tal vez era una mala broma, pero quería salir de todas mis dudas. Antes de salir de casa, llamé a Angélica y me indicaron que no estaba. Posteriormente a mi novia al celular y sonaba apagado, cosa sumamente extraña. Me dirigí a la dirección. Era un pequeño restaurante. Llegué y me senté en una de las mesas. El mesero me surtió la carta y yo solo pedí un vaso de agua. Tardé más o menos media hora. Aquel restaurante era grande, tenía 2 niveles, por lo que yo subí al segundo para observar quiénes estaban en la parte de abajo. De tanto mirar alrededor no reconocí a nadie, por lo que supuse en el momento que tal vez sí se trataba de una broma de muy, pero muy mal gusto.
Fue cuando tomé mi bolso para irme de ahí. Al levantarme de la mesa, varias personas entraron a comer y entre ellas claramente estaban mi amiga y mi novio. Ellos habían entrado a comer, pero lo peor del caso y que me dejó helada fue la manera en que se abrazaban y se besaban a cada rato como si tuvieran ansias de comerse el uno al otro. Me quedé sentada entonces, ya que por la impresión la vista se me nubló un poco y sentí que mis fuerzas se me iban. Así que me tomé el agua y esperé unos minutos sentada en la mesa. En ese lugar podía observarlos con atención. Ella muy cariñosa y él le correspondía de igual modo. Se veían tan felices que supe en aquel instante que ambos me habían traicionado. Las lágrimas sobre mi rostro no paraban de caer y el corazón se me hacía totalmente pedacitos. No sabía lo que me dolía más, la traición de mi novio o de mi mejor amiga. Como pude salir de ese lugar sin que me vieran, perdí la conciencia por unos minutos. Caminé y caminé toda la calle como muerta en vida. Me estaba doliendo mucho el alma, completita. Me refugié en un parque llorando y recordando a mi mejor amiga, las cosas que pasamos juntas y que ahora ya no eran posibles. Por otro lado, las promesas de Raúl, de siempre juntos y los te amo. Sin embargo, pronto mi corazón, que era limpio y puro, se transformó en rencor y sobre todo mucho odio. Era tanto lo que aborrecía a esas dos personas que juré que me vengaría de la peor manera. Desde ahora ya no era la misma persona. Mi corazón se había transformado para siempre y era obvio que se me notaba el cambio con mi frialdad, la cual sorprendió a todos los que me rodeaban. Pasé de ser la chica buena, dulce y con las mejores notas escolares, a la chica amargada, arrogante y que desafiaba a todo el mundo. Angélica estaba sorprendida con mi cambio, tanto que me preguntaba de manera constante qué es lo que me pasaba. Yo la ignoraba a ella de igual forma que a la demás gente. La aborrecía tanto que tuve que fingir para que no se diera cuenta que los había por fin descubierto. Me costaba dirigirle la palabra a Angélica y sobre todo a Raúl. Cuando más lo veía, sentía la necesidad de venganza. Eso escuchaba en mi cabeza. Era la misma voz todo el tiempo, a tal grado que pensaba que me había vuelto loca. Mirando mi imagen en el espejo, algo había dentro de mí, muy diferente, que me controlaba y al mismo tiempo me provocaba placer. Comencé a hacer cosas que me satisfacían. Trataba mal a la gente, la humillaba, me burlaba de compañeros y compañeras. Todo lo anterior era conducta de un principio, porque las peores vinieron ya después. Pasó un poco de tiempo para planear cómo me iba a vengar. Déjenme decirles que tenía que planearlo todo de manera perfecta. Como ahora yo lo era, perfecta en todo, ellos jamás tenían que sospechar nada, por lo que decidí invitarlos a contar relatos de miedo, alquilando una cabaña. A Angélica le gustaban todas esas experiencias paranormales, y Raúl, por darle gusto, era obvio que iban a aceptar. Los cité en un lugar para irnos juntos, pero antes les di la dirección correcta del lugar. Una hora después que ellos me esperaban, les mandé un texto donde decía que los alcanzaría ya por un imprevisto familiar en 2 horas. De esta manera supe que aprovecharían para estar solos sin mi presencia. Sin embargo, yo ya estaba ahí desde hace 3 horas, recordando cada paso de mi malévolo plan. Con solo imaginarme los resultados, ya lo estaba disfrutando demasiado. Permanecí escondida dentro de la cabaña, en un cuarto que tenía secreto. Pronto escuché que un auto llegó y luego se detuvo. Me asomé por la ventana y eran ellos dos besándose y acariciándose. Entraron a la cabaña y llevaban una botella. Pronto se dispusieron a brindar y los dos se dejaban llevar por su loca pasión. Ella se entregó a él por completo y yo, desde donde los observaba, me convertí totalmente en una persona despiadada y sin corazón. Ellos lo habían destruido totalmente. No sentí celos al momento, más bien satisfacción, porque por fin iba a hacerles pagar el daño que me habían hecho. Tenía ya todo preparado. Me esperé hasta que terminaron de tener sexo. Después pasé una nota debajo de la puerta de la habitación
donde estaban ellos dos con fotografías besándose. Aparte de esa foto, una nota que decía: gracias mejor amiga por traicionarme, gracias amor por estos meses juntos, pero si no eres mío, no serás de nadie. Pronto una columna de humo salió por el lado de la ventana y el fuego creció y creció más. Para desgracia de mi novio y mi amiga, la puerta estaba cerrada con llave y esa llave la tenía yo. El fuego se hacía más y más grande. A lo lejos escuchaba unos gritos de dolor y para mí era fabuloso ver esa espectacular escena. Ahora sabía que por fin me había vengado y sentía mucho placer al escuchar gritos de dolor. El fuego consumió la cabaña y dentro de ella quienes me habían traicionado de la peor manera. Lo malo de todo esto es que quiero volver a repetir esas escenas. No saben lo emocionada y feliz que me sentía al escucharlos pedir auxilio. Me provocó tanta satisfacción que ahora de vez en cuando lo practico. Hasta ahora, nadie sospecha de mí. Pobre Julia, tan presumida que era su cara bonita, que tuve que usar mis tijeras favoritas para dejarle una marca donde siempre me iba a recordar antes de morir. Pero sé muy bien que nadie sabrá que fui yo, ya que aún no han encontrado su cuerpo. Agradecería mucho que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Deja tu pulgar arriba y un comentario explicándonos qué tal te pareció este relato. Por favor, compártelo con un amigo, eso ayudaría a crecer el canal. La Bruja del Monte, escrito por Lunita Azul, Laura A.B., la bloguera del terror. Ya había oído hablar en recurrentes ocasiones de la Bruja del Monte. En mi pueblo era la novedad. No había otra cosa de que hablar en toda la gente. El suceso se originó a partir de que Dionisio, el leñador del pueblo, hubiese desaparecido en lo alto de las montañas la noche del domingo. Y dicen que se lo llevó la bruja, comentaba una señora, su vecina, a las afueras de su casa. Eso parece, aún no lo han encontrado, y no creo que lo hagan, le contestaba la otra mujer totalmente asustada. Yo no era una persona miedosa, a decir verdad, no creía nada de lo que decían las personas. Mi abuela y mi madre tampoco lo hacían. Es más, ellas siempre me dijeron que solo eran creencias que el pueblo había inventado para difundir miedo. Un día en que había ido a la secundaria, mis amigas y yo decidimos escaparnos de la escuela por la puerta trasera. Nos costó un poco, ya que Julia, por ser gordita, no cabía en el hueco de la entrada. Nos esforzamos para ayudarla y al fin logramos salir del colegio. Nos fuimos siguiendo toda la calle hacia arriba. Allí había un pequeño techo de lámina con bancos y una mesa larga de madera. Ese lugar lo acondicionaron varios chicos de la escuela para sus reuniones y sobre todo para tomar alcohol. La tarde estaba muy cálida, hasta que dijo Claudia: ¿qué les parece si vamos más arriba, donde está el río que baja a la barranca? Ay no, exclamó Julia un poco asustada. Allá es donde se encuentra viviendo esa bruja. Eso no existe, les añadí tratando de convencerlas para subir a la montaña. ¿A poco tienen miedo?, les pregunté. Pues sí, dijo Julia, pero luego Claudia respondió: pues no creo que todo lo que dicen sea verdad. ¿Por qué no vamos a ver qué hay? Después de discutir por unos minutos decidimos subir a la montaña, aunque realmente yo no estaba tan convencida, pero de todos modos quise subir para ver si encontrábamos algo. Caminamos cuesta arriba. El sol estaba en su punto medio, por lo que eran las 2 de la tarde. Nos apresuramos ya que debíamos regresar antes de que oscureciera a nuestras casas. Ya en el camino se comenzó a sentir una corriente de aire que jugaba violentamente con las hojas de los árboles. Eran unos cedros enormes y estos a la vez oscurecían el camino con su propia sombra. Creo que mejor nos regresamos. La verdad no sé qué estamos buscando aquí, les dije un poco asustada. No podemos regresar. Ya falta poco para llegar al lugar donde dicen que se aparece la bruja, comentó Claudia entusiasmada. Después de ver la insistencia de mi amiga, no me quedó más remedio que seguir caminando cuesta arriba.
pero ese escalofrío que tenía me estaba dando mucho miedo y ganas no me faltaban de regresarme de inmediato para mi casa. Pero estábamos a punto de llegar, así que decidí continuar. Llegamos hasta el final de una vereda, donde comenzaba un camino cruzado. Es decir, había dos opciones por donde continuar. Yo pensé en insistir en regresar, pero luego un remolino de hojas de árboles acompañado de polvo sacudió por completo nuestras ropas. Eso ocasionó que sintiera yo mucha dificultad a la hora de continuar caminando. Sentí que esa ráfaga de viento significaba algo en especial, o era una señal para que regresáramos a nuestras casas, porque era la primera vez que algo dentro de mí me impedía mover un solo dedo. ¿Qué te sucede?, me preguntaron las dos amigas juntas en coro a la vez. Nada, le contesté asustada y con la voz entrecortada, a punto de mostrar un sollozo, mientras una basura había logrado entrar en mi ojo izquierdo. El ardor me impidió mirar con claridad, pero podía jurar que atrás de Julia había una mujer con vestido largo hasta la rodilla y cabellos totalmente blancos como lo tienen los albinos. Me froté los ojos para aclarar la vista y ahí seguía la mujer, mientras mi otra amiga alegaba que continuáramos, ya que habíamos llegado hasta la parte de arriba. Traté de convencer una vez más a mis dos amigas para que regresáramos a nuestra casa, pero Claudia estaba muy necia, con una actitud demasiado insistente. Ella quería seguir, pero se dio cuenta que nosotras dos ya nos habíamos asustado por aquel extraño remolino. Mejor si vamos a regresarnos, ya son las 6 de la tarde. Me van a regañar, al fin dijo Claudia. Después Julia asintió con la cabeza. En esos momentos que vimos el reloj, bajamos a toda prisa, pero sentí que aunque caminábamos lo más rápido posible, no lográbamos ver el camino final por donde comenzamos a subir. Ya eran las 7 de la noche y aún seguíamos corriendo tratando de llegar hasta el inicio del camino por donde subimos a la montaña, pero por razones extrañas no lográbamos llegar. Algo estaba sucediendo. Podía saberlo a través del tiempo que habíamos recorrido para salir de aquel camino, pero que no lográbamos, hasta que algo inesperado cambió nuestro semblante, en el momento en que nos dimos cuenta que habíamos regresado al sitio donde nos envolvió aquel remolino. Gloria se dio cuenta que volvimos al mismo lugar y comenzó a inquietarse a tal grado que se notaba en su expresión. Después el sol al fin se metió y la oscuridad comenzó a envolver el espacio donde nos encontrábamos. Sentí un frío que recorrió mi cuerpo, pero no decía una sola palabra porque ya había notado a Julia que estaba muy alterada. Gloria, para no comenzar a pelear, solo dijo que continuáramos el regreso para bajar lo más rápido posible de la montaña. Yo asentí con la cabeza porque de mi boca no salía una sola palabra, pero al ir atrás de mis dos amigas, sentí que algo me tocó el brazo inesperadamente. Luego un susurro escuché que me silbaba. ¿Escucharon eso?, les dije alterada y a punto de soltarme en un profundo llanto, pues me estaba muriendo de miedo. Yo no escuché nada, dijo Claudia y comenzó a caminar más rápido con Julia. En el fondo sabía que ella era la más asustada, pero por alguna razón lo trataba de ocultar. Seguimos el camino lo más rápido posible. Julia alumbraba con la lámpara de su viejo celular, mientras la noche envolvía de oscuridad todo alrededor de la atmósfera helada. Estábamos a punto de enloquecer de la preocupación. El semblante de mis amigas se veía muy mal. Mientras ellas trataban de tranquilizarse, de pronto la pesadilla comenzó en el momento que yo escuché que me susurraron nuevamente en el oído. Volteé atrás diciéndole a Claudia que alumbraba con el celular, pero no había nadie. Las dos amigas asustadas me miraron sin decir una sola palabra y yo les dije que continuáramos caminando. ¡Vamos, más deprisa! ¿Qué pasa?, me dijo Claudia. Solo caminen lo más rápido que puedan, les contesté sin poder explicarles nada, porque claramente sentí que alguien nos estaba siguiendo. Escuchaba a alguien que caminaba detrás de nosotras desde que dijimos que íbamos a regresarnos. Conforme íbamos más rápido, escuchaba mucho más claro aquellos ruidos de unos zapatos acompañados con el sonido de un bastón. Pero al alumbrar a nuestras espaldas no había absolutamente nadie. Estábamos nosotras tres solas. Se me erizó la piel por completo.
mientras que sentí que los pelos que se me pusieron de punta, como aquí expresamos cuando tenemos miedo, y el frío iba incrementando a tal grado de sentir que me estaba congelando con esa corriente de frío helado. Decidí echarme a correr. Así las otras dos chicas igual me siguieron. Corrimos lo más rápido posible y cuando íbamos avanzando mucho más, Julia tropezó con una piedra y terminó lastimándose el tobillo. Nos acercamos para auxiliarla y tratar de que se pusiera de pie, pero en esos momentos al alumbrar con la lámpara, ahí estaba la mujer de cabello blanco y sostenía un bastón largo, muy largo. De la impresión dejé caer el celular que estaba a punto de apagarse, pero cuando alumbró una vez más, aquella mujer ya no estaba. ¿La viste? ¿Verdad que sí la viste?, me dijo Julia muy alterada. Es la bruja, nos va a matar, gritó Claudia fuera de control. Cálmense, vamos a intentar regresar al pueblo. Debemos llevar a Julia para que la revise un médico. Pero, ¿cómo vamos a regresar? Si es la bruja, no nos va a dejar ir. Recuerden todo lo que se dice en el pueblo. Basta, Claudia, le dije alterada. Sigamos caminando, tratando de ver en la oscuridad con la poca luz de la luna. Estoy segura de que ya casi llegamos a la entrada del camino de la montaña. Claudia me ayudó a sostener a Julia. Pasaron aproximadamente como 2 horas. En eso nuevamente una ráfaga de viento nos hizo detenernos y las nubes cubrieron a la luna, anunciando una tormenta. Nos dimos prisa lo más que podíamos. De pronto un estruendo de las nubes partió en dos un árbol y las gotas de lluvia comenzaron a caer. Caminamos lo más rápido posible. De pronto vi que estaba lastimada. Nos dijo que ya no podía seguir más. De pronto miré alrededor y era el mismo lugar donde nos encontrábamos al principio. Pero no les dije nada a mis amigas para no preocuparlas. Miré para todos lados, en dónde podríamos refugiarnos, mientras que los rayos caían por los árboles más altos quemando algunas de sus ramas. Al entrar por la maleza de hierba buscando un lugar donde pudiéramos esperar que pasara aquella tormenta, noté que una sombra pasaba muy rápido. Después miré para los lados y ahí, junto a unas enormes piedras, había una especie de hueco, como una entrada a una pequeña cueva. Sin pensarlo, entramos de inmediato tratando, y en eso miramos que aquel pequeño espacio era una especie de caverna pequeña. Había objetos extraños colgados, huesos de animales como cráneos y extrañas figuras hechas con ramas. Sentí el ambiente helado, pero era mejor que estar afuera en la tormenta con el peligro de los rayos que caían quemando los árboles. Nos sentamos en unas piedras mirando para todos lados. No veíamos casi nada, solo apreciábamos el espacio cuando alumbraban los estruendos de la tormenta. En ese momento la lluvia comenzó a cesar un poco y Claudia había encontrado en su chaqueta una caja de fósforos que utilizaba para fumar en el recreo. La tomamos y estaba mojada. Sin embargo, intenté prender un fósforo y a la tercera vez este logró prender, y al levantar la mirada hacia el interior de la cueva, ahí estaba esa mujer de cabello blanco como los albinos. Nos miró con una expresión de satisfacción y una sonrisa se dibujó inmediatamente en su rostro. Julia gritó intentando moverse, mientras que Claudia mostraba a la mujer una medalla de la Virgen de Guadalupe, pero al final ella solo comenzó a echar carcajadas. La risa macabra de aquella mujer me erizó la piel por completo. Segundos después, ella fue teniendo un cambio en sus pies. Estos se convirtieron en unas enormes patas negras, como si fuesen los de un toro. Entonces ella estaba mucho más grande que nosotros. Yo, sin pensarlo, tomé a Julia de brazos para salir lo más aprisa posible, y mi amigo olvidó su pie lastimado, echándose a correr junto conmigo. Pero Claudia no se movía de su lugar, parecía estar inerte. Le grité muchas veces mientras me iba alejando, pero ella no me respondía. Seguía de pie mirando a la mujer, que al parecer era la bruja del monte que todos temían. ¡Claudia! ¡Claudia!, le grité varias veces desesperada, pero en esos pequeños instantes un fuerte rayo alumbró el espacio impactándose en la entrada de esa pequeña cueva. Claudia se había quedado ahí dentro,
y por más que intenté acercarme para ayudar, había muchas piedras encima y no podía ver nada. Me regresé con Julia, quien estaba llorando desconsolada, para ir por ayuda. Sin embargo, cuando la busqué, ella no estaba por ningún lado, y a lo lejos escuché que ella gritaba mi nombre: ¡Julia! ¡Julia! Al gritarle a mi amiga, ella me contestó: ¡Ayúdame! Yo corrí desesperada hacia donde la estaba escuchando, pero tropecé con una rama de un árbol y fue ahí donde le perdí el rastro. Ya no la escuché más. Cuando me levanté, miré que debajo de esa rama se encontraba el celular que utilizábamos como lámpara. Le moví y la linterna se encendió. Entonces caminé para todos lados para encontrar a Julia. Minutos después llegué hasta donde estaba una maleza de frondosos árboles. En el camino había montones de piedras que parecía que guiaban hacia algún lugar. Pensaba regresar al pueblo para pedir ayuda, pero algo dentro de mí me dijo que debía ayudar a mi amiga. Entonces me eché a correr y llegué hasta una vieja casa de madera que se alumbraba en el interior por una luz muy tenue. Me acerqué lo más que pude y al asomarme por una vieja ventana, me di cuenta de que estaba Julia de pie mirando hacia un espacio vacío de la casa. Tenía las manos extendidas hacia los lados y segundos después comenzó a flotar. ¡Julia! ¿Qué está sucediendo?, exclamé en voz baja. De pronto una nube negra comenzó a aparecer en el interior de la casa, formando algo enfrente de mi amiga. Y en cuestión de segundos, aquella nube se había convertido en la mujer de cabello blanco. Tenía las pupilas de los ojos completamente negras, la piel arrugada como si fuera una anciana, y de su boca salía una especie de saliva color amarillenta. La mujer puso su arrugada mano en la frente de mi amiga y volvió a convertirse en esa especie de humo negro para luego envolverla y desaparecer en el espacio. Al final, Julia ya no estaba. Me eché para atrás y caí al suelo golpeándome la cabeza con una piedra. Pero antes que perdiera el conocimiento, frente a mis ojos estaba la mujer de cabello blanco, pero con la piel joven y muy hermosa. Ella se acercó a mi rostro y me sonrió con una expresión macabra. Luego la vista se me nubló y cerré los ojos. Tiempo después escuché mi nombre que me llamaban. Al abrir los ojos estaba en los brazos de mi madre, quien había ido a buscarme. Estaban más vecinos del pueblo quienes las habían acompañado. Me subieron a una camioneta para llevarme a la clínica del pueblo. Antes de llegar al pueblo, comencé a gritar que faltaba Julia, mis dos amigas. Luego una de mis vecinas me dijo que ella fue la que les había avisado que yo no aparecía por ningún lado. Al escuchar lo anterior, yo no sabía si creerles o no, pero como me habían informado que ellas estaban bien, fue lo único que me importó. Cuando me llevaron a la clínica, me dolía mucho la cabeza. Luego, después de la revisión, me quedé en observación. Mi madre entonces se quedó a acompañarme y justo cuando iba a dormir un rato, ella me avisó que iría a comprar algo porque ya tenía hambre. Total, le dije que fuera y que no se preocupara, que yo iba a estar bien. En el tiempo que mi madre se había ido, me fui quedando dormida. En ese entonces miré por la ventana que la noche había caído. Para eso entró una enfermera a ponerme suero y a colocar la lámpara de noche, que era más tenue, para que pudiera descansar, la cual alumbraba muy poco y la habitación estaba oscura. Cerré por un momento los ojos y cuando estaba a punto de quedarme dormida, escuché que abrieron la puerta. Al mirar con dificultad la habitación donde me encontraba, vi claramente que ahí estaba la mujer de cabello blanco de espaldas y como que tarareaba un canto. La piel se me erizó por completo y un frío helado me entró por los huesos. Toqué el timbre varias veces para que una enfermera entrara, pero era imposible. ¿Por qué esta no funcionaba? En esos momentos aquella mujer se dio la vuelta y mi sorpresa fue la más aterradora al ver que era mi amiga Julia. Después junto a ella apareció Claudia sin ojos y con el rostro ensangrentado. Julia se acercó a mi rostro y con voz macabra me dijo: ya solo nos faltas tú, debes venir con nosotras.
Te aseguro que no te arrepentirás. Y soltó una risa de forma demoníaca. Entonces una nube de humo negro envolvió la habitación de la clínica para acercarse a mi cuerpo. Pero en esos momentos entró mi madre prendiendo la luz de la habitación y el humo desapareció. Yo estaba muy alterada e intenté decirle lo que pasaba, pero estaba segura que no iba a creerme. Entonces decidí callar aquellos sucesos escalofriantes que me estaban aconteciendo hasta el tiempo actual, donde todas las noches ellas vienen para tratar de llevarme con la bruja del monte, que por una razón extraña tiene las almas de mis amigas, porque sus cuerpos siguen caminando aquí en mi comunidad pero sin vida, y hay ocasiones en que las han tratado de ayudar, pero ellas no regresan, porque se encuentran atrapadas en los aposentos de la bruja del monte, donde pretenden que yo las acompañe para siempre. Secta de Brujas, escrito por Lunita Azul, Laura AB, la bloguera del terror. Pablo y Armando eran dos gemelos que vivían en un pueblo llamado San Pedro. Aquel pueblo tenía fama porque sus habitantes acostumbraban a practicar brujería. Hombres y mujeres se dedicaban a practicarla mediante sectas, y se decía que había varias dentro de la misma comunidad, que a veces competían las unas a las otras. Pablo y Armando vivían con su madre doña Genoveva y su abuela materna Lucrecia, donde ambas eran líderes de la secta Luna Llena. Acostumbraban a invitar a jovencitas a unirse a ellas, convenciéndolas de manera personal en sus viviendas, es decir, las visitaban amablemente para invitarlas. Tales acciones no eran vistas en todo mal por la gente, ya que estaban acostumbradas a lidiar con las brujas y brujos del pueblo, y más valía no meterse con ellas o sería muy peligroso. Cada 5 años, la secta de doña Genoveva y su madre realizaba un ritual espiritual de suma importancia, ya que según ellas era el momento en que incrementaban su poder y pedían protección a una entidad oscura. Por razones extrañas que se desconocían, todas las que integraban aquella secta de la luna llena nunca tenían hijos, a pesar de que estaban casadas, no procreaban. Solo Genoveva fue la que tuvo unos gemelos, y estos estaban hermosos. Eran blancos y de cabello rubio rizado. Los niños eran muy extraños, ya que su conducta era diferente a los demás niños. Con la demás gente eran sumamente agresivos, pero con su madre mostraban una alta disciplina. Todos los viernes de cada mes en la secta Luna Llena realizaban sus rituales correspondientes, y precisamente fue en el mes de octubre donde la próxima reunión que iban a tener iba a ser muy significativa, ya que según prácticas o creencias a las entidades oscuras que veneraban, era el momento para un sacrificio, y entre más grande fuera, la recompensa sería doble o triple, sobre todo para las brujas que integraban la secta. Genoveva, por ser la líder junto a su madre, ellas tenían que preparar la noche del ritual, y en eso Lucrecia le ordenó a su hija llevar a cabo un sacrificio humano. Genoveva, esta noche es muy importante para incrementar nuestro poder. Lo sabes, ¿verdad? Sí, madre. ¿Por qué me lo pregunta? Si todo lo aprendí de usted. El Señor ha sido muy generoso con nosotras. Gracias a Él tenemos todo lo que siempre anhelamos. Pero es hora de pagarle con algo que sea para ti y para mí un mayor sacrificio. ¿De qué estás hablando, madre? En realidad no entiendo nada. No seas tonta. Quiero decir que esta noche es nuestra oportunidad para que nuestro amo y Señor nos brinde mucho más poder y sabiduría, pero tienes que dar algo a cambio, y lo digo de ti, ya que eres la más poderosa de la secta. ¿Qué quieres que haga? Los gemelos. Hay que ofrecer la inocencia de esos niños. Verás que no te arrepentirás. Pero estás diciendo que sacrifique a mis hijos. Solo son unos niños. La recompensa será infinita. Mira, mostrándole su libro negro de rituales oscuros. Aquí dice que la vida de niños vale más e incrementa el poder de quien los ofrece, dando la juventud eterna. Pero no puedo hacer eso. No puedo, ¿cómo crees?
Claro que puedes. En nombre de nuestra secta, te ordeno que lo hagas. La madre la sujetó agrediéndola por el brazo. Genoveva se estremeció con aquellas palabras de su madre, ya que no podía dar crédito a lo que le estaba ordenando que hiciera, porque aunque era una bruja, en el fondo sentía amor por su gemelo. Sin embargo, sabía que no podía oponerse a las decisiones y órdenes de Lucrecia. Faltaban exactamente 3 días para la celebración del ritual. Este se llevaba a cabo en el Troconal, lugar donde hay muchos troncos enterrados en honor a las brujas que ya no existen y son alabadas mediante hechizos o rituales, así se les llamaba. Genoveva miraba a sus gemelos y recordaba todas las palabras de su madre, la cual no podía desobedecer, pero en el fondo se negaba a hacerlo, pues se le vino a la mente el recuerdo de lo que le había pasado a su hermano. No pude dejar que le suceda lo mismo a mis hijos. Genoveva echaba a llorar en medio de su habitación. El hermano de Genoveva fue dado en sacrificio cuando él tenía 10 años y ella solo 8, debido a que tenía unos hermosos ojos azules, y eso para las brujas era algo muy significativo. Le arrancaron los ojos y la piel mientras el niño gritaba de dolor, y su madre, la mamá de Genoveva, solo permanecía orando con los ojos cerrados. Genoveva observaba esa imagen llena de horror, pues su único hermano estaba siendo asesinado y ella no podía hacer nada, por lo que fue algo que nunca podría haber olvidado, si no fuera porque en aquel instante le borraron la memoria. Todo ello lo tenía muy presente, sin embargo algo pasó que le hizo olvidar lo sucedido. Pero cuando su madre mencionó a los gemelos por extraña razón, toda esa escena escalofriante se le volvió a la mente, y a partir de esos momentos fue un trauma que no la dejó en paz. Las palabras de su madre resumbaban en sus oídos una y otra vez. Era como si la persiguieran todo el tiempo, y lo peor de todo es que faltaba un día para el gran ritual. Esa noche se la pasó pensando mucho en sus hijos, acostada en su cama, mientras la luna llena le alumbraba los pensamientos. De repente se levantó de un salto dirigiéndose a la habitación de los gemelos. Vamos, despierten, tienen que venir conmigo, dense prisa. Genoveva se llevó a sus gemelos para protegerlos de su madre. Les dijo con voz suave que estaban jugando a las escondidas y que ahí se quedarían hasta que ella fuera por ellos, pues alguien no los debía encontrar. La noche del ritual llegó. Las brujas se dirigieron al troconal del pueblo. Bajaron del cielo en bolas de fuego y a lo lejos en el cielo se miraban por la oscuridad de la noche. Los habitantes que sabían lo que sucedía en ese lugar solo observaban desde sus casas tan espeluznante espectáculo y se refugiaban los unos a los otros. Genoveva, Genoveva, date prisa, es hora de irnos. Sí, ya voy, estoy lista. Genoveva, ¿dónde están los gemelos? No sé, mamá, pensé que estaban en su cuarto jugando. Anda, ve a buscarlos que tenemos que irnos. Y una cosa antes, por favor, no hagas tonterías. Genoveva se encontraba muy nerviosa por proteger a su gemelo. Sin embargo, sabía que se iba a meter en serios problemas cuando pidieran que entregara a sus hijos. Se dispuso a irse sola al lugar donde la esperaban todas las brujas de la secta, quienes ansiosas por el ritual de esa noche, la esperaban a ella y su madre. Pasaron unos minutos. Genoveva llegó sola al lugar, donde Lucrecia, la madre de Genoveva, se dirigió a ella en voz baja pero muy furiosa. ¿Dónde están los niños? No hayas hecho una tontería. ¿En dónde están? Sacudiéndola del brazo mientras Genoveva no decía una sola palabra. Las demás brujas se habían dado cuenta de lo ocurrido, y es que para ellas era difícil que se les ocultaran las cosas, y por supuesto que se iba a llevar a cabo ese ritual, ya que en un abrir y cerrar de ojos los iban a encontrar. Descuida, Lucrecia, ya sabemos dónde están los niños. Yo voy por ellos. Se acercó una de las brujas, que era la curandera del pueblo. A los pocos minutos llegaron los gemelos en compañía de la anciana del pueblo. Lucrecia entonces le ordenó a Genoveva que los preparara para el ritual, ya que la hora se acercaba y no tenían mucho tiempo. Los niños confundidos preguntaban lo que pasaba y Genoveva no podía controlar las lágrimas, y antes de llevarlos a la mesa los abrazó.
Por favor, les pido que me perdonen. ¿Qué pasa, mamá? ¿A dónde nos llevan?, dijo uno de ellos. Pero ella ya no podía decir una sola palabra y solo se dispuso a atarlos en una mesa, a ambos, y se retiró al ver que sus niños comenzaron a asustarse y a llorar. Mamá, ¿qué pasa, mamá? El ritual comenzó. Los gemelos estaban completamente atados de pies y manos. Lucrecia tenía una antorcha y el libro negro, el cual leía unas palabras en árabe, dirigiéndose a los gemelos. La bruja anciana sacó de la jaula el gato negro y enterró el cuchillo en el corazón y decapitó la cabeza para rociar la sangre en el cuerpo de los pequeños. Después las antorchas se apagaron y las brujas mantenían los ojos cerrados elevando ambas manos, y en ese instante un grito de horror surgió de un gemelo y luego del otro. Lucrecia había arrancado ambos ojos a los niños y aunque gritaban, no paró hasta terminar el acto. Luego cortó la piel de ambos lentamente para colocarla en una vasija donde aquellos inocentes niños no paraban de gritar de dolor y poco a poco iban desvaneciendo. Lucrecia nunca se detuvo hasta terminar de arrancarles la piel. La sangre escurría por toda la mesa y las brujas permanecían inmóviles con las manos hacia arriba. Y lejos de ese lugar estaba Genoveva en el suelo, llorando y tapándose los oídos. «Perdónenme», lloraba una y otra vez sin poder hacer nada, al saber que sus gemelos estaban siendo asesinados. Pronto los gritos se dejaron de escuchar y un viento sacudió los frondosos árboles tan fuerte que Genoveva cayó al suelo y permaneció inconsciente por unos minutos. Al despertar se sentía un poco confundida y con la esperanza que no fuera cierto lo que estaba pasando, se dirigió hacia la escena donde se llevó a cabo el ritual y allí estaban los cuerpos de sus gemelos llenos de sangre. Las brujas permanecían hincadas mientras que Lucrecia seguía orando en voz alta y las demás brujas repetían lo que ella decía como si fuese el recitar de un rosario. El viento seguía soplando muy fuerte y por los árboles se aparecía entonces una especie de humo negro que iba envolviendo a cada bruja, donde al finalizar un destello le brillaba en cada uno de sus ojos. Cuando la masa de humo negro iba llegando hacia Genoveva, ella cayó al suelo y este humo la envolvió en todo el cuerpo por unos minutos. Después de dicho acontecimiento, Genoveva se puso de pie y mirando a las demás brujas, los ojos se le tornaron de color rojo. Después tomó un vaso de vidrio para recoger la sangre que aún escurría del cuerpo de sus gemelos para beberlo a sorbos. Cuando había bebido toda la sangre del vaso, una carcajada emitió desde su interior y con un espeluznante discurso se dirigió a las demás brujas. Queridas, una noche más cumplimos con nuestro mandato. Estoy segura que hemos recibido grandes recompensas. Desde hoy somos más fuertes. Creo que invencibles. Un viento sacudía al mismo tiempo los árboles. Enhorabuena, nos vemos hasta la próxima reunión de luna llena. Y es así como las brujas volvieron a elevarse en bolas de fuego que se dispersaban por todo el cielo, y desde ese momento los rumores del sacrificio de los niños se dispersaron por todo el pueblo, tanto que llegaron a oídos de la maestra de los gemelos, quien se tuvo que marchar de aquel pueblo por haber tenido enfrentamientos con Genoveva. Pero quiero confesar que yo, por ser una mujer curiosa, tuve la mala fortuna de presenciar aquel día en que había regresado al lugar donde fui en la mañana por leña por mi medalla de la Virgen de Guadalupe. Yo sola, donde sin querer me agarró la noche, pero juro que nunca fue mi intención haber observado todo lo que las verdaderas brujas realmente hacían con esos espantosos rituales. Y hoy, después de 15 años, aún Genoveva me persigue, y aunque he acudido a varias personas para que me protejan, estoy completamente segura que un día me encontrará, y la verdad no voy a saber qué hacer cuando llegue ese momento. Solo le pido a la imagen de mi medalla que me siga protegiendo como hasta ahora. Hemos llegado al final de este episodio. Recuerda visitar la página de Lunita Azul, la bloguera del terror. Deja tu pulgar arriba y un comentario. Esa es la mejor forma de apoyar este canal. Si aún no estás suscrito,
Dale fuerte al botón rojo de suscripción y activa la campanita de notificaciones. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.